Bueno, muy buenas tardes, nuevamente en Geopolítica y Trabajo. Soy Rubén Cortina, está nuestro amigo, nuestro querido compañero Pepe Robles, también aquí co-conduciendo el programa como siempre. Bueno, espero se encuentren bien, nosotros viviendo las vicisitudes de nuestro país como siempre, pero además con un agregado, como todos ustedes saben, está enfermo, internado, el Papa Francisco. Es una noticia que nos tiene a todos cerca de la televisión, cerca de la radio, cerca de los medios para ver la evolución de su estado. Lo que dicen los partes médicos es que no ha salido de zona de peligro, pero que continúa trabajando y continúa sentándose en un sofá que se ve que tiene ahí en la habitación, lo cual, ese solo detalle nos da esperanzas de que se pueda recuperar lo que tiene que ver aparentemente con cierta infección pulmonar o algo por el estilo, que es una cosa que Francisco arrastra desde hace bastante tiempo. En el año 2018 yo, Pepe, no sé si vos recordás, escribí un libro sobre el futuro del trabajo. Señor. Y ahí hay un capítulo. ¿Y otro? Sí, ese es el último. Que también tiene. Sí. Yo le dediqué un capítulo a Francisco, porque nosotros analizábamos en aquel entonces con Pepe y con muchos amigos lo que significaba Bergoglio, Papa, lo que significaba Bergoglio en el Vaticano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del futuro de Argentina y de América Latina. Y el capítulo lo llamé Un aliado en el Vaticano, una luz de certidumbre para los pobres y excluidos. Esa es la interpretación que nosotros hicimos desde el principio de Francisco, de Bergoglio, conociendo un poco su historia. Fue tal vez una de las cosas que escribí que más me apasionaron, porque tuve que investigar mucho, leer mucho, buscarle la vuelta, encontrar el Bergoglio pre-papa, de dónde viene Bergoglio, y hemos decidido dedicar este programa precisamente a Francisco. Sí, como un homenaje, y un deseo de pronta recuperación para que vuelva nuevamente a su actividad. Julio Godio tenía muy buena relación con él, e incluso Julio murió antes de que fuera papa. Sí. Pero él decía que merecía ser papa. Él tenía muy buena relación con... Sí, yo y recuerdo... desayunaba, ¿te acordás de desayunos? Yo recuerdo haber participado en una reunión de la pastoral, ahí en la iglesia de San Cayetano, que en un panel estaba invitado Godio, y cuando terminó el panel me acuerdo que Godio se reunió con Bergoglio y tuvieron muy buenas conversaciones. Sé que tenían una relación, no sé si amistosa, pero sí una relación. Y tenían buena relación con el mundo del trabajo, con los sindicatos, con lo social. Exactamente. Queremos anunciarles que teníamos un programa preparado en el mes de diciembre para hablar más específicamente sobre la Laudato Si. Por supuesto, al hablar de Laudato Si íbamos a hablar de Francisco. Una de sus encíclicas. Exacto. Con Aldo Carreras y Luis Di Pietro, que son dos especialistas conocidos del Papa Francisco y que van a estar en el programa nuestro, supongo yo, durante el mes de marzo y si no en abril. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Sí. Nos parece que es un momento importante para recordarlo a él y mandarle desde aquí toda la fuerza que podamos mandarle. La primera pregunta es ¿quién es Bergoglio? ¿No? Digamos, esa es la primera pregunta. Porque la realidad política del momento en el que Bergoglio ejerció el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, fue elegido cardenal y toda esa etapa, era una etapa que bastante atribulada políticamente. Claro. Estábamos en las postrimerías o ya con los gobiernos de Cristina Kirchner entrados, con una muy fuerte oposición, al gobierno, y todo el mundo, yo en el libro pongo una frase que es muy argentina, dice, muchos se comieron el amague, ¿no? Es decir, bueno, nuestra bandera va a ser Bergoglio, y del otro lado también, porque cuando Bergoglio fue nombrado papa, creyeron que se venía al mundo abajo, porque había sido nombrado papa un referente de la oposición. Ninguna de las dos cosas. Nosotros fuimos charlando y conversando, y de hecho yo lo describo en el libro, que en realidad lo que pasó fue que se comieron amagues mutuos. No se podía dejar de reivindicar desde una visión global del mundo. Es la antigrieta, de algún modo. Por eso nunca pudo venir. Claro, por eso no pudo venir. Y Bergoglio representaba otra cosa. La grieta le impidió venir. Claro. ¿Quién era Bergoglio? ¿Quién es Bergoglio?
Bergoglio es nombrado sacerdote, es creado sacerdote en el 69, 1969, ordenado sacerdote. Entre el 73 y el 79 es el superior del colegio máximo, no, perdón, de provincial de los jesuitas. Él es jesuita, es un cura de la escuela jesuita, de la orden jesuita. Entre el 80 y el 86 es rector del colegio máximo. Nunca en toda la historia la orden jesuita tuvo un papa. Nunca. Es el primer papa jesuita en la historia del papado. No es un dato menor. No es un dato menor. Entre el 80 y el 86, Bergoglio... Los jesuitas tienen un compromiso muy fuerte con la pobreza. Así es. Y con no conectarse con los ricos y los poderosos. No pueden asistir a fiestas de los ricos, no pueden tener elementos de valor en su cuerpo. Así es. Tienen un voto de pobreza y además no pueden tener contacto personal con los poderosos. Dato también. Pequeño dato. Sí. Entre el 80 y el 86 es rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel. Este dato es muy interesante. Yo me fui a investigar ahí, me fui al Colegio Máximo y a San Miguel. Está la habitación de Bergoglio. Bueno, imagínense ustedes, los alumnos se pelean por estar en la habitación, que ha sido convertida finalmente en una suerte de mini museo. En la habitación del Papa, cuando el Papa conducía el colegio. Pero al principio, antes, era motivo de pelea en el buen sentido de los estudiantes por ocupar esa habitación. Ah, qué genial. No, genial. En el 92 es ordenado obispo y en el 97 arzobispo de Buenos Aires, en el 2001 cardenal y en el 2013 Papa. Yo me acuerdo como si fuera hoy que estaba en mi casa mirando la televisión y uno de los medios más altisonantes que tiene la televisión argentina pone en letras rojas bien grandes: Crónica. Sí. Siempre junto al pueblo. Bergoglio Papa. Yo no sé cómo habrá sido la reacción de la gente en general, pero puedo asegurarte que yo me quedé helado, ¿no? Todos teníamos alguna presunción de lo que hablábamos con Julio, de lo que había acontecido cuando fue elegido Benedicto XVI, que él sacó una buena cantidad de votos en el colegio cardenalicio, pero sí, que señor, sin embargo fue el segundo. Fue el segundo y finalmente decidió muy inteligentemente derivar los votos hacia Benedicto XVI. Entonces había como una idea de que podía llegar a ser, pero de poder llegar a hacerlo, había una distancia que es la que causa la gran sorpresa, ese famoso... Yo iba en taxi sí, a la oficina, sí, y por Corrientes, me acuerdo como si fuera hoy, escuchando hay fumata blanca, Bergoglio Papa. Y le digo al tachero, que estaba totalmente fuera de tema, Bergoglio es el Papa. El tachero miraba como diciendo, no entendía lo que le estaba diciendo. Claro. Inmediatamente se produjeron reacciones políticas en la oposición, como dije antes, ¿no? En la oposición, obviamente, una gran algarabía. En algunos sectores del oficialismo hubo algunas, creo yo, equivocaciones apresuradas o análisis apresurados. Me pareció muy inteligente la actitud de la presidenta de entender el momento, entender ese proceso y luego viajar al Vaticano. Mucha de la gente kirchnerista que yo conocía lo tomó mal. Claro, sí, yo también, sí. Y mucha de la gente anti-kirchnerista que yo conocía lo tomó bien, pensando que era una acción contra el gobierno argentino. Sí, y era un fortalecimiento de la postura opositora, ¿no? Sí. Frente al gobierno. Fundamentalmente nosotros dos lo hablamos el mismo día, minutos después, y lo tomamos bien. Sí. Nos parecía importante, me acuerdo como si fuera hoy, lo hablamos. Así es, sí, nos pareció bien porque nosotros mirábamos como miramos la cosa globalmente. El tema global es fundamental entenderlo. En ese momento un latinoamericano estaba en el Vaticano, un latinoamericano se hacía cargo de la Organización Mundial de Comercio, un brasilero. Claro, había toda una serie de elementos que ubicaban a América Latina en un contexto, en una realidad, que mejor ubicada que hoy. Claro, muchísimo más ubicada que hoy, ¿no? La verdad que a nosotros nos sorprendió muy gratamente. También conversábamos, Pepe, no sé si vos te acordás, que a mí lo que me parece que cierta posición de la Iglesia durante la etapa kirchnerista
en alguna medida tenía que ver con lo que había acontecido con la crisis del 2001. Es decir, Claro. la pobreza era tan Claro. estructural y tan fuerte Claro. que lo logrado, mayor o Y ahí menormente... la Iglesia y Bergoglio Claro. jugaron un rol fundamental. Claro, no solamente eso, sino que lo logrado a posteriori, eventualmente desde un punto de vista positivo por el gobierno de Néstor Kirchner, en términos sociales, no alcanzaba. No alcanzaba. La Iglesia y Bergoglio es la creadora de los planes sociales. Todo este tema de discusión con los planeros, Claro, sí. bueno, ahí surge, porque si no hubiera sido una guerra civil. Claro, La claro. Argentina iba directo a la guerra civil. Entonces, que Bergoglio dijera que los índices de pobreza se mantenían muy altos, no debía extrañar. Es la Iglesia, no era un partido político. Que esto me parece que hubo un Lo que sector pasa del es que kirchnerismo... Argentina pasó de un país, pensemos el país que era antes de la crisis del 2001, era un país de clase media. La clase media muere en el 2001, la Sí. clase media argentina. Era un país de clase media donde la pobreza, lo hemos analizado allá por los 70, la pobreza en Argentina nunca era hambre, nunca era marginalización, y de pronto tenés un 50, más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza de verdad, Claro. sin clase media. Eso lleva a la desintegración social y a la guerra civil. Exacto. Y eso Entonces, la Iglesia lo vio mucho mejor Pero que el peronismo, claro. mucho mejor que el radicalismo. Una opinión del Papa en ese tema, una opinión del Papa, perdón, Era de Bergoglio. Bergoglio en ese momento, y era natural que fuera Sí, así. sí, sí, Lo terminaba mal. antinatural hubiera sido que la Iglesia se lavara las manos con el tema, que no diera una respuesta, aunque más no sea decir, hay que terminar con esta pobreza, que se Por lo transformó. menos tenés que evitar que haya hambre y Exacto. que haya marginalidad, todo lo posible. A mí me porque parece tampoco que- no solucionás el problema con los planes, No. pero evitás la guerra civil y evitás el desastre Claro, social. y yo creo que además me parece que hubo un sector del kirchnerismo que lo entendió, un sector, otro Sí. sector creo que se adelantó demasiado en contra de Bergoglio, pero yo creo que hubo una parte del gobierno que lo comprendió y que empezó a tener una relación racional, obviamente. Y después con hubo un sector el del Papa. antikirchnerismo que tomó a mal Ah, mal, claro. que el Papa no fuera antikirchnerista. Claro. Y todavía hoy lo ves, y es Sí. muy crítico del Papa por no ser antikirchnerista. El Papa no está ahí para hacer kirchnerismo o antikirchnerismo, Obviamente. está para un poquito más que... Obviamente. Y lo demostró en estos años de papado, ¿no? Bueno. Gran papado. Eh, A ver, en primer lugar, terminó con el desastre que era la Iglesia Católica en el momento que la asume. Un desastre. claro. No solo por las cuestiones delictivas económicas, sino por las cuestiones del comportamiento de los curas y el cubrimiento de la Iglesia. Así es. Es decir, ya con eso tenés asegurado un lugar en el cielo. Sí, claro, absolutamente. Ahora, ¿cuál es el marco histórico en el cual se desenvuelve Bergoglio primero y Francisco después, ¿no? Y ahí caemos irremediablemente en el Concilio Vaticano II, Muy que bien. lanza Juan XXIII, en donde hay la propuesta de un debate profundo en el seno de la Iglesia, donde participan casi 3.000 obispos conciliares, ahí una cosa gigantesca, que dura bastante tiempo, porque lo inicia Juan XXIII, pero lo termina Pablo VI. Sí, estamos hablando de fines de los 50, principio de los 60, exactamente, y termina en el 65. El Concilio Vaticano II, hay importante cantidad de documentos, obviamente, todos los documentos del Concilio Vaticano, son muy reformistas, hablan de una nueva iglesia. Yo fui de un nuevo monaguillo. congreso. Ah, mira. Antes del concilio. Si yo sabía que había sido monaguillo, no sabía cuándo. La iglesia, la misa se daba en latín. Claro. Y el cura estaba de espaldas a la gente. Así que imagínate el cambio. Claro. Para cualquiera que vaya Uno de los a misa cambios, hoy. exacto. Uno de los Uno de cambios, los pero cambios. quienes vivíamos En ese contexto, Pablo VI, antes de que terminara el Concilio Vaticano II, convoca a los obispos de América Latina y los empuja, los promueve, y ustedes tienen que hacer su conferencia en América Latina, para discutir la problemática de América Latina, lo que da paso a la creación de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Episcopal de Medellín, la CELAC. la CELAC, la CELAM, muy bien, sí. la CELAM, en el 68. Conferencia Episcopal para América Latina. La verdad que es una conferencia que
parteaguas en la realidad de la Iglesia de América Latina. Hay un gran protagonismo de la Iglesia brasilera y de la Iglesia argentina. Sí, señor. Hay un profundo debate en ese momento políticamente en el hemisferio sur, relacionado con las cuestiones de las teorías de la dependencia, la liberación. Esto lo define muy bien. El compromiso con la gente, con los que sufren, exacto, con los pobres. Sí, con los pobres, sí. Y hay un teólogo, yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente, que es Scanone, Sí, que falleció hace poco tiempo. Juan Carlos Scanone, que fue profesor de Bergoglio. Y él escribe... Y asesor del Papa hasta el último minuto. Hasta el último minuto estaba en Roma. Sí. Scanone escribe un libro muy paradigmático de lo que va a ser la filosofía latinoamericana. Un libro muy político en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que es un poco la explicación de lo que pasa en Medellín, que es esta apertura hacia los pobres. No se habla todavía de la opción de los pobres, de la opción de los pobres se empieza a hablar en Puebla. Sí, señor. Pero sí hay una dedicación especial del concilio a la cuestión, a una cuestión estructural a los sufrientes, a una cuestión estructural de nuestra, a lo estructural. A lo estructural de nuestro subcontinente, ¿no? Y no mira para otro lado. Claro. Y en tienen un papel muy importante la Iglesia Católica brasilera, genera todo un movimiento de base que tiene una profunda influencia política en el futuro, va a tener una profunda influencia política en el futuro. No nos olvidemos que la Iglesia brasilera tiene una fuerte participación en la creación del Partido de los Trabajadores, sí, por ejemplo. Y va a tener una suerte de derivado, si se quiere llamar de alguna manera, en lo que se da en llamar la teología del pueblo. Sí, señor. La teología del pueblo es un poco la versión argentina de la teología de la liberación, digamos, sí, para definirlo de alguna manera. Se trata de una filosofía, de una iglesia inculturada, teniendo en cuenta las tradiciones culturales del pueblo argentino, y ahí es donde conecta muy mucho. No marxista. No marxista, que no es la realidad brasilera, que es la realidad argentina, en donde primaba, en términos de defensa de los pobres, en términos de defensa de los excluidos, en términos de solidaridad social, obviamente el peronismo. Ahí hay un encontronazo, diría yo, entre esa teología y la presencia del peronismo políticamente en la realidad. Y hay toda una evolución que viene del peronismo, Lucio Gera, sí, O'Farrell, que Lucio Gera era antiperonista, sí, y se hace peronista después de la caída de Perón. Claro. Que trae Monseñor Podestá, el obispo de los pobres, viene toda la experiencia de los curas obreros en Argentina, que no tiene éxito, y después da paso a los curavilleros. A los curavilleros, sí. Con Mujica. Todo ese contexto. Ese contexto además se engarza con la idea de una nueva iglesia, no colonial, no europea. Es una iglesia latinoamericana. Se empieza a hablar de una iglesia latinoamericana, sí, sí, con mucha fuerza, ¿no? Una iglesia social, en el marco de una nueva época histórica, que es toda la década del 60. Hay que recordar, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al mundo del trabajo. En Europa, las luchas burguesas y las luchas obreras en gran medida fueron contra la iglesia. Las luchas, los movimientos obreros eran ateos, todos, los socialistas, los marxistas, los anarquistas, y los burgueses eran o ateos o protestantes. Hay una lucha. En Argentina no hubo eso. Nosotros luchamos contra el colonialismo, y si bien la Iglesia Vaticana estaba en contra de los independentistas, las iglesias locales, nosotros en la primera junta tuvimos un cura, Mateu. Hubo curas patriotas, hubo curas a caballo, por todos lados hubo curas acá. La iglesia nunca fue enemiga de los pueblos y fue muy amiga, o mejor dicho, luchó mucho contra la explotación de los indígenas, los jesuitas, las colonias. Entonces, toda esa tradición popular de la iglesia en América Latina es lo que va desembocando en esta iglesia latinoamericana que da origen a Bergoglio, ¿no? Exactamente. Él es un hijo de esa iglesia, la verdad, objetivamente es así. Luego se producen algunos encuentros para continuar con la historia y desembocar en donde queremos desembocar, que es en cómo Bergoglio participa muy activamente, no ya desde Argentina, sino ya desde América Latina, pero en 1979 se produce Puebla, en México, la Conferencia de Puebla, que es la que decide la opción por los pobres.
la opción por los pobres. Expresamente. Claramente en los documentos finales aparece la opción por los pobres, lo cual también es un signo de posconciliar, ¿no? Digamos, muy fuerte arraigambre posconciliar en América Latina. Y después tenemos... Sí, acordate que la encíclica famosa de Juan Pablo II, de Pablo VI, sí, es Populorum Progreso. Populorum Progreso de los pueblos. Sí, que es una muy buena encíclica, que se emparenta con sí, la opción de los pobres. Se emparenta con la opción de los pobres y fue reivindicada, no me acuerdo en qué discurso o en el centenario, creo, por el propio Bergoglio. Obviamente. Ahí en el 92 aparece Santo Domingo, la reunión de los obispos en Santo Domingo, en donde se empieza a hablar de una iglesia inculturada, es decir, una iglesia, si bien es una iglesia representativa de América Latina, en cada realidad su desarrollo, su camino va a tener características puntuales, como lo que acabamos de definir recién. En Brasil va a ser la cultura de sí, en realidad en Brasil lo que la llaman una teología estructuralista, ¿no? Que tiene que ver con la cosa del marxismo. En ese momento se discutía mucho la cuestión del marxismo y su impacto en América Latina, en fin. En el caso de Argentina, lo que acabamos de ver es la teología del pueblo, la presencia del peronismo, la presencia de una iglesia fuertemente, cuando dice opción por los pobres, ¿qué significa? Vinculación con los pobres y lucha por los pobres. Es decir, compromiso con los pobres. Este es el núcleo, ¿no? Y en 2007, ya con Bergoglio, muy activo, aparece Aparecida, valga la redundancia, en Brasil. En la ciudad de Aparecida. Sí. La reunión de los obispos en la ciudad de Aparecida. Y ahí aparece, bueno, sigue promocionándose la cuestión de la dignidad humana y la opción preferencial por los pobres. Se habla de una opción preferencial. Él es partícipe de la elaboración del documento final de Aparecida. Es un documento muy importante. Sí, señor. Es el redactor. Claro, que es el redactor. Él preside la comisión redactora. Bueno, finalmente llega el 2013 con su papado, digamos. Hay un giro interesante que hace Scannone en la última parte de su vida, es que es incluir el tema de los excluidos, otra vez contradictoriamente. Y dice, ya no sería la opción preferencial por los pobres, sino, mejor dicho, por los excluidos, dice. Sí. Está interesante. Muy interesante, porque además vincula con el concepto de descarte. Claro. Que es muy de Bergoglio. Claro, y es algo bastante moderno, es decir, el concepto de exclusión, que si bien siempre existió, bueno, hoy es mucho más visible que la pobreza. La pobreza es como algo eterno. El concepto de exclusión es que yo estaba dentro y me sacaban afuera. Así es, claro. El reconocimiento de las políticas neoliberales, lo dañino de las políticas neoliberales, esta es la realidad. Ahora, es muy interesante también la vinculación de Bergoglio con el mundo del trabajo. Sí, señor. Los trabajadores forman parte de ese conjunto de excluidos, pobres, etcétera, etcétera, en el mundo, pero particularmente en él, viniendo de un país tan sindical como Argentina, sí, tiene muchísimo que ver. Él siempre ha tenido muy buenas relaciones con el movimiento sindical, de todos los signos, es decir, no es una persona que haya hecho divisiones como las que existen, obviamente, a veces en el movimiento sindical, y ha sido muy cuidadoso en los últimos tiempos también de reivindicar algo nuevo que refleja la cuestión de la informalidad laboral, que es este tema de su acercamiento a los movimientos sociales. Sí, señor. Muy importantísimo. Es decir, él, por un lado, movimiento sindical y por otro lado, movimientos sociales. De hecho, él lanzó las primeras reuniones mundiales de los movimientos sociales. Habida cuenta de que el movimiento sindical internacional tiene una estructura que funciona y que, te voy a comentar, vos lo sabés porque estuviste cerca mío siempre, él fue el primer papa en convocar a una reunión mundial del sindicalismo en el Vaticano, poniendo absolutamente todo a disposición del movimiento sindical internacional. En eso tuvo mucho que ver la CGT de Argentina, que jugó un rol importante convocando o haciendo, me parece, sentir la importancia del evento a la Confederación Sindical Internacional.
y algunos sindicatos inclusive que están por fuera de la Confederación Sindical Internacional, produjo este encuentro donde estuvieron alrededor de 200 sindicalistas y donde salió un documento final. La reunión fue llevada adelante por el cardenal que estaba a cargo del Dicasterio de Desarrollo, el Dicasterio de Desarrollo Integral, el de Ghana, sí, Turkson. La verdad que nos quedamos todos... ¿Quizás uno de los sucesores? No lo sé, porque en los últimos tiempos el cardenal se volvió a Ghana, no quedó ahí, no sé quién fue en su lugar, y no sé, ahí han aparecido en algunos medios otros candidatos, pero de 180 integrantes del colegio cardinalicio... Porque seguramente no va a ser latinoamericano ni europeo. Muy probablemente sea o de Asia África. O África, exactamente. Entonces él ha tenido una relación muy cercana con el movimiento sindical. Hubo una presencia en esa reunión muy importante, estuvo la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional y estuvieron los presidentes de todos los sindicatos globales, las federaciones sindicales internacionales, más representantes de todos los movimientos sindicales de la mayoría de los países, 200 dirigentes sindicales. Único en la historia del Vaticano. Ha habido un movimiento sindical cristiano, históricamente. Sí, claro. Una corriente sindical. Una corriente sindical cristiana. Con Central Mundial. Con Central Mundial, que confluyó en el 2006 para la creación de la Confederación Sindical Internacional. Pero una de las tres grandes corrientes mundiales. Exactamente. La socialdemócrata, la cristiana y la sí, comunista. Sí. Así que él ha tenido siempre una posición coherente, me parece a mí, de acercamiento a la cuestión de los sindicatos y también, como decíamos, a la cuestión de los movimientos sociales. Vos sabés muy bien que los movimientos sociales en Argentina surgen básicamente a partir de los 90. ¿Sí? A diferencia de Brasil, en donde los movimientos sociales existían de antes. Nace con los piqueteros. Claro, nace con los piqueteros. Y los piqueteros, la historia de los piqueteros es interesante, ¿no? Tenemos que hacer un tema sobre los piqueteros. Sí, sí. Porque en realidad, si uno recuerda, el primer piquete los han jubilados, con Norma Pla. Claro. Y después empiezan, ya con los cierres de empresas, empiezan los piquetes de Cutralcó, empiezan los piquetes de los pueblos que entran en crisis por el cierre de las empresas estatales. Y ahí empieza, estamos hablando de 95, 96, 97, con el desempleo, y aparecen los movimientos de desempleados, los desempleados no pueden hacer huelga, y ahí aparecen, hacen piquetes. Claro, claro. Y aparecen los movimientos, al mismo tiempo, sí. Lo que volvíamos, ¿no? Esa desaparición de esa Argentina donde no había pobreza y no había... y la clase media era de golpe irrumpe, aparecen, claro. Claro, y hoy se quejan, hoy se quejan. Y bueno, querido, ¿qué esperabas? ¿Que claro. se tiraran a morir? No, claro, claro. Con la historia argentina, con la historia argentina y la historia de las movilizaciones y la lucha del pueblo argentino, no podés preguntarte de qué se quejan. O por qué se movilizan, o por qué... los piqueteros eran los ex asalariados. Claro. O sea, había entrado en crisis la sociedad asalariada. Y los jubilados. Que claro. Con Norma Pla eran los ex asalariados que ya no podían hacer huelga porque estaban jubilados. Exactamente, claro. Bueno, ahí empieza, yo creo, la presencia fuerte de los movimientos sociales, y hoy nadie puede poner en duda que hay una vinculación muy fuerte entre el Papa Francisco y los movimientos sociales en el mundo, particularmente en América Latina y particularmente en la Argentina. Ahí hay un tema también, que los movimientos sociales son los que canalizan la protesta de los desocupados, los excluidos. La Iglesia siempre le prestó mucha atención a ese tema, porque es muy fácil que esos movimientos se radicalicen, claro, y terminen en manos de grupos muy radicalizados, insurreccionales, sí, que generen una situación de extrema violencia. Por eso la Iglesia siempre, ¿te acordás? Cuando la Iglesia le daba tanta importancia a los grupos de la matanza. Claro. Ahora ya no existen esos grupos, o existen con otros dirigentes sociales. Sí, más acercados a la política, te diría. Sí, pero bueno, pero estaba, ¿cómo se llama? El del Frente de Vivienda y
el compañero que venía del cristianismo, el de la CTA. Ah, sí. Bueno, ahora se me fue el nombre. Que tenía una alianza con Alderete y la iglesia apoyaba mucho ahí. Sí. Hoy mencionaste a Gera, Farrell, Sí, señor. todo. Ellos eran teólogos. Eran parte de una comisión que se creó como mandato del CELAM. Es decir, para hacer un plan pastoral sobre la base de lo resuelto en Medellín. Esta es ahí abreva Bergoglio, ahí está Scanone, ahí están todos estos teólogos que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para poner en práctica en nuestra acción pastoral los principios que salieron de Medellín? Citemos también la presencia de Emilce Cuda, una teóloga más actual, sí, pero mujer. Sí. Citémoslo también porque es importante tener en cuenta Emilce, la riqueza teológica. Emilce, que es una amiga, es muy amiga del movimiento sindical, además, en este momento está cumpliendo funciones en la Pontificia Oficina para América Latina, ahí a pocas cuadras de la iglesia, ¿no?, en el Vaticano. Está haciendo un gran trabajo con el tema de educación, con el tema de escuelas y toda esa cuestión. Está haciendo un muy buen trabajo. Es una argentina, digámoslo, porque de paso... una teóloga mujer, que a veces uno se olvida la presencia de las mujeres en la iglesia, que ha ido creciendo también. Sí, docente de teología, y fue nombrada por Francisco. De esta acción pastoral que elabora esta comisión que se surgen algunas cuestiones teóricas, obviamente, pero también surgen muchas cosas prácticas. Entre ellos, por ejemplo, el impulso por ejemplo, la marcha Luján. Ajá. Ellos son los primeros que la organizan. Ellos son los primeros que la organizan. En el año 75, la primera marcha la organizan ellos. El revivir, que vos lo describiste muy bien, el tema de los curas villeros. El tema de los curas villeros estaban antes que Bergoglio, ya venían. También son producto de la acción pastoral de estos curas, de los teólogos. Y muchas cosas más. Todo lo que tiene que ver. Hay una gran reivindicación de Bergoglio y la iglesia de Bergoglio y el Papa Bergoglio de los obispos y curas desaparecidos durante la dictadura. Sí, señor. Hay un muy fuerte homenaje de Bergoglio al padre Mujica, es anterior, pero al padre Mujica, a los palotinos, a los Angelelli, a Novak, Angelelli, todos esos mártires, ¿no?, de lo que fue la dictadura militar, que generó cierta discusión en algún momento si Bergoglio había colaborado o no colaborado, que a mí me pareció honestamente interna. Es una interna. Como una interna, ¿no? Muy conspirativa. A los que él teóricamente había perjudicado, los mismos que fueron teóricamente perjudicados, terminaron reconociendo que Bergoglio no había tenido nada que ver con lo que les pasó a ellos. Me refiero a estos dos curas que se tuvieron que ir a vivir a Europa. Es una interna que utiliza, porque obviamente le secuestran dos jesuitas que estaban trabajando en un barrio y los torturan. Obviamente Bergoglio, como provincial, le salva la vida. Claro, lo mataron, por supuesto. Entre las tantas vidas que salva, ¿no? Pero a veces en estas internas que vos nunca sabes dónde empiezan y dónde terminan, a veces no se tiene en cuenta lo que significaba preservar la vida. La iglesia no era un movimiento guerrillero y la iglesia no llamaba a sus fieles a tomar las armas y levantarse contra quien fuera. Exacto. La iglesia trataba de salvar la mayor cantidad de vidas y que hubiera la menor cantidad de personas torturadas, obviamente, o por lo menos un sector de la iglesia. Y entonces a veces ignorar los mecanismos por los que vos tenés que salvar dos vidas de dos curas que están secuestrados y están siendo torturados, pero al mismo tiempo no generar en esos bestias que entraban con ametralladoras y mataban a todo el mundo, no generar una masacre de otros grupos jesuitas o de la iglesia. Sí, claro. Que a veces
Hay mala fe, porque quienes vivieron esas épocas saben que no puede ser tan blanco-negro. Zonas grises. Salida Son zonas grises. zonas De grises. la realidad. De la realidad, claro. Si salís a cara descubierta, no es que morís vos. Mueren los pibes, siempre mueren los pibes. Mueren los pibes, claro, claro. Bueno, ya electo Papa claramente da señales, algunas señales, si se quiere, protocolares, como no ponerse el anillo papal tradicional, de quedarse con sus viejos mocasines y sus viejos zapatos. El día que aparece en el balcón no aparece con toda la pompa con la que aparecía. La cruz de madera. De madera, de oro. no aparece con la vestimenta cuando aparecen los papas una vez que hay fumata. Da una serie de señales. Eso viene de su condición de jesuita. Eso viene de su propia condición, claro. No creo que sea una señal política, es una señal de su propia orden, ¿no? De su orden. Pero inmediatamente comienza una acción pastoral fuertemente. Vive en Santa Marta. Vive en Santa Marta, claro, no vive en un palacio. En el Palacio Apostólico, vive en Santa Marta. Todas las mañanas a las 5 de la mañana da una misa en Santa Marta, ya no la da más. Pero yo fui testigo de eso. A las 5 de la mañana en punto aparece Bergoglio. Hay alguna gente que quería participar de esa misa, se tiene que anotar con alguna anticipación y lo recibe, y después lo recibe uno por uno, y algunos incluso se confiesan. Es una actitud muy cercana a la gente, ¿no? Y después que yo he tenido la oportunidad en dos veces de estar muy cerca de él, pero lo que significa el Papa en el Papamóvil en la Plaza de San Pedro. Entrando a la plaza. Ah, no, saliendo de visita, ¿no? No, es claro. Él sale, la multitud. Él sale de uno de los costados, donde está la una Pablo VI, sale de uno de los costados, en el Papamóvil, y la plaza está exultante, llena todo, banderas de todos los países, gente de todas las condiciones, y le han hecho un caminito por el medio de la plaza, y la gente se tira sobre él, le dan los bebés para que les dé un beso. Es realmente emotivo la actitud de apertura que tiene él con el pueblo, con la gente, que es digna de destacar. Así como también la tuvo, como dije, con el movimiento sindical y con los movimientos sociales. Pero tiene una cercanía con la gente, con el pueblo, y además lo que él ha hablado respecto a los descartados, los excluidos, lo pone en práctica. Sus primeros viajes pastorales han sido a los lugares pobres. Sí. Y los lugares en donde ha habido sufrimiento objetivo de estos mismos, de estas mismas personas que él considera excluidos. Por ejemplo, va a los lugares en donde desembarcan los emigrados que vienen en barquitos cruzando el Mediterráneo, huyendo de la guerra y del hambre en África. Ahí va. No va a otro lado, va allí. Tratados como, viste que hoy crece un discurso muy inhumano, de que como no tienen la misma religión que nosotros, como no tienen el mismo tono de piel que nosotros, no los debemos dejar entrar. Viste, hubo elecciones ahora en Alemania. Y la promesa de cerrar la frontera, terrible. No la van a cerrar. Pero contrastando con esa actitud tan inhumana que está en este momento Europa, de un poco de miedo a seres humanos, de miedo al prójimo, ¿no? Deshumanizante, racista, ¿no? Totalmente inhumano. Es un racismo de miedo, porque por otro lado, Europa colonizó esos países. Pero claro. Fueron colonia europea. Por eso yo ayer te decía que me extrañaba la posición de algunos periodistas, ¿no? Embanderados con la democracia europea y la realidad europea. Todo el respeto del mundo a Europa. Y todo rebota. Pero la historia está escrita. Y todo rebota. Es decir, vos fuiste, invadiste toda el África, por algo todos hablan francés e inglés en esos lugares. La invadiste toda, y ahora que rebota eso, no, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Y por qué se llaman Thompson? ¿Por qué se llaman? ¿Por qué hablan inglés? Y bueno.
Bancátela. Es así. Diría nuestro presidente, el que le gusta el Durano, que se banque la Pelusa. Así es, exactamente, eso está bien dicho, digamos. En este caso. En este caso, por supuesto. Él va a esos lugares, o sea, va a los lugares donde hay sufrimiento, los lugares donde hay complicación humana. Sí. Y además, todo lo hace con una concepción política en el mejor sentido de la palabra, como cuando, por ejemplo, reivindica la interreligiosidad. Sí, señor. Por ejemplo. Esta cosa de hacer, importantísima, esta cosa de acercarse a los musulmanes, acercarse a los judíos, acercarse a las iglesias ortodoxas. Basta de guerras religiosas. Basta de guerras religiosas. Viaja a los lugares en donde esas religiones son mayoritarias. La reconciliación de la Iglesia Católica con China, por ejemplo. ¿Cierto? Es decir, hay toda una operación política. Porque ahí el catolicismo, que está en la Iglesia Católica China, resistió mucho y muy bien. Sí. A pesar del comunismo y a pesar de los años previos, ahí es notable. Igual los católicos son muy pocos. China es un país, todo Oriente, no el Oriente musulmán, el Oriente no musulmán. Esos son religiones sin guerras religiosas. No hay guerras religiosas, claro, ni en Japón, ni en Corea, ni en China, ni en la India sí, cuando hay musulmanes, sí, pero que termina la división. Sí, claro, entonces ahí las religiones cumplen un rol muy diferente, es un rol más humano, más moral, menos político, que en Occidente, que genera guerras. Sí, esa actitud de Francisco de la interreligiosidad, si se la llama, Sí. es realmente destacable. Él ha viajado, ha estado con los más importantes Judíos, representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa rusa, protestantes. Mira, yo te voy a, mira, él es un ser humano con enormes sensibilidades. Yo me acuerdo cuando murió Thatcher. No sé, a mí Thatcher obviamente nunca me gustó, ni me cayó simpática, ni nada, a los argentinos menos. Mató varios argentinos. Y me acuerdo de alguna gente cuando muere Thatcher, él eleva un rezo por Thatcher, ¿no? Y mucha gente lo criticó, pero él no es ni del Partido Laborista ni del Partido Comunista. Y es el jefe de la Iglesia. Es el jefe de la Iglesia. Entonces, la muerte de todos sus hermanos humanos y hermanas, siempre él va a estar ahí presente. Me parece que esa es la... Creo que hay una cosa que me parece muy apta de Bergoglio para estos tiempos de globalización social, si es que alguna vez se abre algo que pueda... Porque hoy lo que tenemos es una globalización excluyente, una globalización de ricos, una globalización de desigualdad. Pero obviamente, como vos decís en tu libro, Sistema Mundo, el mundo es un sistema y ya no nos podemos... Es decir, hay que convivir todos. Hoy no hay posibilidad de encerrarse como si el mundo no existiera. Y con vistas a un mundo de convivencia lo más en paz posible y lo más convivencial posible, y es un gran mensaje llevado desde una de las grandes instituciones de la historia mundial. Sí, ¿no? Claro, sí. Absolutamente. La Iglesia tiene un poquito menos años que China. Claro. Más años que Europa. Claro. Sí, claro. Mucho más años que Estados Unidos y que la Argentina. Sí, acá en nuestro subcontinente existe una iglesia que no piensa igual que Francisco, una iglesia que se la llama conservadora, ¿no? Sí. Que convive con el pensamiento de Bergoglio. Bergoglio ha sido una persona muy hábil en el sentido de armar una estructura política en el Vaticano bastante equilibrada. Sí. Es decir, obviamente es un tipo muy politizado en el buen sentido de la palabra, tiene una influencia sobre el Sacro Colegio Cardenalicio que es bastante notoria, obviamente, pero ahora también tiene que ver con lo que ha acontecido a lo largo de los años en América Latina. En América Latina existió iglesias sectores de la iglesia que confabularon con las dictaduras. Pero también existió la teología de la liberación, la teología del pueblo, la vicaría de la solidaridad en Chile, por ejemplo,
que era donde Claro, vos podías... sí, San vos- Pablo. Claro, vos podías ir a hacer una denuncia de lo que estaba pasando en el estadio. La iglesia de San Pablo. La iglesia de San Pablo. Sí, hay una El tradición. problema con la iglesia conservadora, si uno pudiera hablar, no existe Sí, tal. no existe existen tal, sectores sí. conservadores. Sí. Para mí, el mayor problema es, primero, haber sido cómplice de la pobreza. Primero. Sí. No, que ahí creo yo que esa es la respuesta de Medellín. Loco, a ver, no podemos. Estamos en el continente, un continente con ricos increíbles y con pobres increíbles. Porque uno puede entender un país pobre, todos son más o menos Estamos en el pobres. continente de mayor brecha entre la pobreza y la riqueza, No. claro. Y segundo, que para mí es imperdonable, fueron muy tolerantes frente a los delitos sexuales de los sacerdotes. Cualquier persona que haya ido a un colegio de curas te lo puede decir, cualquier persona. Muchachos. Y ustedes se dicen conservadores. Claro. Eso para mí es esa segunda parte sobre todo. La primera es socialmente cuestionable. La segunda es inmoral. No podés cubrir a un cura que es un delincuente sexual ¿No? Seguro. y muchas veces serial. Sí, sí, claro. Bueno, por eso no están más. Sí, sí, Y claro. no sé si alguna vez van a volver. Y el primer intento de la iglesia, que esto se ve muy bien en el caso del cardenal de Boston en Estados Unidos, Claro. que lo que hacían era trasladarlo a otra iglesia. Claro. Cometía un delito y lo trasladaban a otra, Claro. a otra vicaría, a otra iglesia. Pero, Y- loco, pasaba acá, pasaba Claro. en todos lados. Terrible. A ver, era Terrible. un sistema. Terrible, terrible. Yo creo que ese es el gran, por lejos, el gran mérito, haber terminado con una asquerosidad. Sí. Porque eso es una asquerosidad. Hoy en muchos lados del mundo la iglesia es sinónimo de delito sexual. Sí. A ver, y nadie es responsable de eso, no hay responsable de eso, eso sucedió porque la gente entendió mal. Claro. Finalmente, Pepe, me gustaría reivindicar también la cuestión temática. Este es un papa que se preocupa por el calentamiento global. Sí, señor. Es un papa que se preocupa por las libertades. Es un Está papa todo que se junto. preocupa. Está todo. Fratelli tutti, Claro. casa común. Casa común. Las encíclicas de él, que las vamos a tratar aquí con estos dos amigos, Carrera Inteligencia artificial. el tema de la inteligencia artificial, Y paz. Porque la, hay academia, inteligencia y paz. la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano nunca ha tenido un funcionamiento como el que tiene hoy en día. Sí, viste. Presencia de científicos de todos los países, funcionamiento regular, con una actitud solidaria, con una actitud de resolver los problemas de la humanidad, Claro. y del Que planeta. la tecnología sirva para resolver problemas de la humanidad, no solo Claro, para hacer plata. No para hacer plata, exactamente. Él habla de una tecnología ética, ¿no? Sí, Él sí. habla de una ética, sí, de una tecnología ética, y me parece que estamos todos de alguna manera muy compenetrados del momento que está viviendo él, Sí, sí. y quisiéramos, me parece a mí, los argentinos, estoy casi seguro, que la senda de la iglesia continúe por el camino que él inició el día de mañana, ¿no? Convengamos, tiene 88 años, arrastra algunas comorbilidades. Creo que es medio difícil. Él hizo un cambio profundo en la forma de gobierno del Vaticano. Si vos te fijás, no se comportó como un papa tradicional allá en la cúspide. Claro. ¿Por qué? Por esto que dijiste vos, porque está el dicasterio de esto, el dicasterio de aquello, muchos grupos de laicos y laicas, muchas mujeres en la iglesia, muchos laicos, muchos grupos que son los que realmente están hoy por hoy manejando la iglesia. Esto que decís vos, el grupo de científicos, la convocatoria a organizaciones como los sindicatos, organizaciones populares. Entonces, hoy la iglesia ya no es más esa pirámide que fue históricamente hasta él. Hasta él, la iglesia era una pirámide. Era con una el pirámide. Papa arriba, que Sí. además es infalible. Sí. Hoy no. Hoy la iglesia es más chata. Esto no quiere decir que el Papa no es importante. Lo que quiere decir es que ya no es... Hoy hay grupos de todos los países y de todos los sectores que interactúan. Es difícil deshacer, volver a la monarquía. La iglesia es una monarquía. Sí, claro. De algún modo él hizo una monarquía constitucional, digámoslo, Sí, de la sí. iglesia, mucho más democrática, Sí. mucho más penetrada de la realidad popular, de la realidad... Manejo de temas complejos, como por ejemplo la cuestión de la diversidad, Claro, por ejemplo. claro.
Me acuerdo cuando le contestó. No cayó en las trampas de blanco-negro. No, ¿quién soy yo? Dijo en una ¿Viste? entrevista. ¿Quién soy yo para decirle a una persona que no se puede casar con otra de su mismo sexo? Yo no soy el dueño de la vida de esa persona, de ese individuo, ¿no? o individua, digamos. Sí, sí, sí. Él se ha metido en temas neurálgicos Sí, sí, sí. de la época. Y bueno, hoy queríamos de alguna manera rendir un homenaje. No sé si estamos en tiempo, nos faltan 3 minutos. 3 minutitos. Queríamos rendir este homenaje humilde desde Geopolítica y Trabajo. Indudablemente el tema del Papa y el Vaticano es un tema de la geopolítica. Totalmente. No lo podemos sacar del contexto. Sobre todo en Occidente. Sí, claro, obviamente. Y digamos que ahora que se habla tanto de Occidente, el corazón de Occidente es la Iglesia Católica. Claro. Es cristiano. Occidente es occidental, Es occidental y cristiano, claro. Por lo tanto, y hablar de la Iglesia y por lo tanto del Papa es de algún modo reflexionar un poco sobre Occidente y que no existe un solo Occidente, como te diría yo, el capitalismo salvaje. No tiene por qué el capitalismo salvaje ser la esencia de Occidente. Occidente es bastante más complejo, también en Occidente está la justicia social, también en Occidente conviven el marxismo y el nazismo. Todo eso es occidental. Sí, claro, todo eso es occidental. Y la justicia social, y los derechos humanos, es decir, el feminismo es muy occidental, el movimiento LGBT es muy occidental. Es complejo Occidente. Bueno, en esa complejidad de esta civilización compleja, América Latina a veces es Occidente, a veces no. Claro. Cuando conviene es Occidente y cuando conviene nos llaman, y lo deciden todos los países del norte de Occidente. Estamos en Occidente, en el Occidente que alimenta a casi el 70% de la población. Claro. Por ejemplo. Así que sí, yo creo que hablar de la Iglesia y del Papa en esta Iglesia y de lo que ha evolucionado la Iglesia principalmente con el Papa, pero como decís vos muy bien, después del Concilio Vaticano II y todos los cambios que han habido, y bueno, es reflexionar mucho sobre la geopolítica de hoy. Sí, y el trabajo, geopolítica y trabajo. Y el trabajo, La Iglesia, bueno, la Iglesia tiene una doctrina social muy fuerte. Fuertísima, que viene del siglo XIX y que reivindica el trabajo como la actividad principal del hombre, y los derechos del trabajador. Entonces, ahora son todos antiderechos, que los trabajadores no tienen por qué tener derechos, que no tiene que haber ninguna diferencia entre el rico y el pobre, ¿viste cómo, no? ¿Viste? Sí. Bueno, vamos cerrando. Gracias, Daniel Martín. Me encantó, gracias, como Daniel. Siempre. Me olvidé de mencionarte al principio, Dani. Como siempre acá, Daniel acompañándonos. Bueno, la verdad que fue un gusto compartir contigo el programa. Muy lindo. Y esperemos lo mejor para el Papa. Para el Papa, una pronta recuperación. Y seguiremos hablando del papado de Francisco con nuestros amigos. Sí. Análisis más profundo sobre las encíclicas. Creo que tenemos un poco la posibilidad incluso de invitar a gente representativa de los movimientos sociales, de los movimientos sociales y gente vinculada a las otras encíclicas, no solamente a... Laudato Si, ya tenemos ahí algo para hablar. Sí. Fratelli Tutti, toda la Los evolución. curas Villero, también podemos invitar. Sí, claro, está piola eso. Bien. Bueno, nos vemos. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Gracias por estar con nosotros.